Vamos a guardar silencio, por favor, y vamos a poner atención en este momento. A mis hermanos sugieres, por favor, si podemos invitar a mis hermanos que están afuera. Si no, vamos a cerrar un poco la puerta en lo que comenzamos, en lo que comienza la conferencia. Es una bendición, mis hermanos, poder estar juntos. Lo que hoy el Señor nos va a hablar son palabras de vida eterna. No solamente para nosotros como padres, no son para nosotros como parte de la comunidad, no solamente para los jóvenes, para los niños también. Así que lo que hoy el Señor va a hablar a nuestro corazón son palabras que van a enriquecer nuestra vida en Cristo. Amén, hermano. Y quisiera darle la bienvenida nuevamente y agradecerle a mi hermano Tomás Moreno. Muchas gracias, mi hermano. Son una bendición para la vida de Karina y esta bendición es extensiva para esta comunidad. Muchas gracias, mi hermana Betty Beltrán. Gracias por estar entre nosotros, por haber aceptado esta invitación. Les amamos. Y la que va a llevar parte de esta conferencia es mi hermana Karina Moreno. Quiero decirles un poco algo de su trayectoria. Mi hermana es licenciada en pedagogía por parte de la UNAM. Ella estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, hermano. Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces estamos hablando de que en esta comunidad hay gente preparada, y eso es motivo para bendecir al Señor con todo el corazón, porque es enseñanza que viene de lo alto, ¿no es así, Caris? También actualmente ella se ha estado especializando en varias escuelas que tienen que ver con el nivel preescolar, así que el material es mucho, hermano. Lo que yo quiero pedirle a todos los que vamos a escuchar es que pongamos mucha atención, que nuestros sentidos los enfoquemos a la palabra que el Señor va a hablar para poder asimilarla. Al final de esta conferencia vamos a abrir un espacio de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, por favor, mis hermanos ujieres nos van a acercar unos papelitos para poder expresar esa pregunta o esa duda que tengamos. Esto, ¿por qué lo hacemos? Para poder enriquecer en su totalidad lo que hoy vamos a escuchar para la honra y gloria de Dios. Así que mi hermana Karina, bienvenida, muchas gracias, te dejamos este lugar. Bendiga al Señor, hermano, por la vida de nuestra hermana. Gracia y paz, mis hermanos. Bueno, pues miren, hace rato el hermano Caleb decía que a Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad? Y a mí tampoco me gusta engañar a nadie, ¿no? Entonces, si alguien me pregunta si tengo la licenciatura concluida, sí la tengo concluida. Si alguien me pregunta si estoy titulada, todavía no estoy titulada, pero es un trámite que primero Dios me va a permitir lograr. Por otro lado, ahorita me encuentro estudiando la licenciatura en educación preescolar, y esto lo estoy haciendo en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, que está en Barranca del Muerto, por si alguien quiere ser educadora. Bueno, esto de una mirada al mundo de los niños, desde que me lo propuso el hermano Caleb, me estuvo dando vueltas, ¿no? Vueltas y vueltas en la cabeza y pensando, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a compartir de esto del mundo de los niños, ¿no? Y entonces, híjole, pues un montón de información que tenía. Yo soy egresada de la facultad desde hace 13 años y por gracia de Dios me quedé 13 años educando a mis hijos en la casa hasta que mi hijo llegó a la secundaria y pasó la pandemia, y entonces dije, es momento de volver a estudiar y volver a refrescar los conocimientos que tengo. Y bueno, pues me propuse un objetivo para el día de hoy, y el objetivo es revisar algunas perspectivas sobre el desarrollo del niño para ayudarlo a tomar mejores decisiones,
Pero esto no nada más me quiero quedar con que tome mejores decisiones, sino hay que vincularlo con la enseñanza bíblica. Fíjense que cuando yo entré a la carrera de pedagogía y empecé a hablar sobre enseñanza, métodos de enseñanza, técnicas de enseñanza, y me empezaban a enseñar estrategias para la enseñanza, a mí solo se me venía una cosa a la cabeza, una sola cosa venía a mi cabeza, y era el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Él conocía todo esto, Él sabía cómo enseñar a las personas. Apenas hace un tiempo nosotros como educadores estamos aprendiendo una metodología que se llama enseñanza contextualizada. ¿Se acuerdan de la parábola que decía el hermano Caleb hace un ratito? Y que decía, les hablaba a los sembradores y les decía, un sembrador salió a sembrar. Y les decía, ¿por qué les hablaba de eso? Pues porque ese pueblo conocía sobre la siembra. Eso es justamente lo que ahora los planes y programas de estudio nos están pidiendo, que contextualicemos la enseñanza, que veamos qué es lo que sabe el niño, para a partir de lo que el niño sabe entonces poderle enseñar. Y es que fíjense que ya buscando qué es infancia y qué es ser niño, pues me tuve que meter un poco a estudiar sobre la historia de la infancia y de la niñez. ¿Ustedes creen, si me la regresas tantitito, ustedes en esas imágenes ven niños? Y ustedes conocen a los niños, o sea, son personas así bajitas, ¿no? Medio regordetitos o muy flaquitos, ¿no? Pues fíjense que la primera imagen es de unos trabajadores de una fábrica. Los niños hace mucho tiempo no eran vistos como niños, eran vistos como mano de obra barata, eso era lo que eran. Y los padres tenían muchos hijos porque significaban un ingreso económico familiar. Y entre más hijos tenía, entonces más ingreso familiar tenía. Y pues ahí vemos, esa es una imagen para ahora, como vemos a los niños y como conocemos a los niños, para mí es una imagen dolorosa. Pensar que esos niños ni siquiera tenían una vida diferente a la de un adulto, sino que tenían que integrarse al trabajo y ganar un dinero. En la siguiente, allá arriba, estamos hablando, si me la regresan otra vez, los niños no eran vistos como, más bien eran vistos como algo que se podía desechar. Y si a la familia no le convenía tener un hijo más, o los dejaban abandonados en el bosque para que los animales dieran cuenta de ellos, o los mataban. Y eso era válido. A nadie encarcelaban por matar a un hijo que no quería. Y abajo es algo más actual. Esa foto es de madres de 12, 11 y 10 años que viven en Chiapas y que por su contexto las obligan a casarse y a tener hijos porque eso es lo que se espera a su edad. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente. Me puse a ver que las etapas del desarrollo son una construcción social. No es algo natural, es algo que el hombre fue creando y que fue diciendo de tal edad a tal edad le vamos a llamar así, y de tal edad a tal edad le vamos a llamar así. ¿Cómo ha sido? Bueno, con un montón de estudios que han realizado personas que se han dedicado a buscar información sobre lo que es la infancia. Ahí les pongo muy someramente, por ejemplo, en la edad antigua, los niños eran reconocidos como adultos en miniatura y por eso es que los mandaban a trabajar, porque eras adulto, no eras niño. Después, la educación se caracterizaba, en esta misma edad media, se caracterizaba por los castigos físicos, abusos e infanticidios, según las expectativas del adulto, y se le veía como mano de obra barata y productiva. Después pasamos al siglo XIII, que es más o menos por 1201, y ahí se asocia la imagen del niño con la del niño Jesús. Y decían que todos los niños eran inocentes y buenos, y que ellos no conocían nada, y que ellos no sabían de nada, ¿no? Porque ellos eran inocentes. Y entonces no había una claridad entre infancia y adolescencia, era lo mismo, era la misma etapa.
Después llegamos al siglo XV, 1453, y entonces aquí ya los niños son considerados adultos desde los 7 años. Y un siglo después, o sea, en 1553 más o menos, a los 13 años de edad ya eras un adulto. Para el siglo XVII se da la diferencia entre infancia y adolescencia, y los niños entre los 7 años se les considera pueritia, a los niños hasta los 14 adolescencia y hasta los 21 macho joven. Esto es muy importante porque ahí ya hablamos sobre una palabra que dice pueritia. ¿Ustedes han escuchado una carrera que se llama puericultura? ¿Sí? Bueno, pues la puericultura es el cuidado de los niños. Es una palabra latina que significa que vas a cuidar a niños entre los 7 años, ¿sí? Esos son las puericultistas, que ahora ya no es hasta los 7 años, porque a los 7 años ya están en preescolar. Ahora son de niños de 45 días de nacidos. Bueno, es que ahorita les voy a decir que sí hay niños de 45 años, pero espérenme, todavía no llego a esa parte. De 45 días de nacidos hasta 1 año o 2, dependiendo. Y bueno, si avanzamos en la historia, bueno, ya, creo que se quedó una diapositiva antes. ¿Era esa? Sí, ¿verdad? Ya llegamos al siglo XVIII, donde empieza el estudio científico del niño y se plantean técnicas de crianza en la educación. Y hasta el 2001, fíjense, hasta el 2001 se reconoce como el siglo del niño y se reconoce al niño como un sujeto social de derecho, y se hicieron posibles los derechos del infante. 2001, o sea, ayer. Y ya después, en el siglo XXI, hablamos de los 4 pilares de la educación para los niños. Y decimos que a los niños hay que enseñarlos a aprender a conocer, a aprender a hacer, aprender a convivir. Ahora se le da esta importancia, no nada más de conocer, de tener conocimientos sobre un tema, sino de ser socialmente competente para poderte desarrollar y ser una persona que le deja algo a tu sociedad. Y hasta el siglo XXI. Y bueno, pues ya en estos siglos XXI, y hablando del desarrollo de las competencias que por todo el mundo se oyen, hablamos de que las competencias, o por lo menos en el área educativa, se ven como los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Fíjense hasta qué año o hasta qué siglo estamos viendo sobre actitudes y valores, hermanos. Y yo me pregunto, y ustedes a lo mejor también lo hacen, ¿el Señor no nos enseñaba sobre actitudes y valores? Claro que sí, y eso tiene más de 2000 años. Y la humanidad apenas lo está tomando en cuenta. Y la humanidad apenas está tomando en cuenta que el niño debe aprender desde su contexto. Y el maestro ya hablaba de parábolas y ya les hablaba a la gente de lo que sabía, y les hablaba a los sembradores y a los pescadores de lo que conocían. Y bueno, vamos más adelante. Bueno, ahí hay una cosa muy importante, que ahora ya se determina al niño como un ser bio, psicosocial y espiritual. Hasta el siglo XXI se dan cuenta que tenemos una espiritualidad y que hay que educar en esa espiritualidad. Vamos avanzando, porque bueno, entonces, ¿por qué estudiar el desarrollo del niño? Bueno, primero entender que tengo que pararme en mi contexto para saber lo que es un niño. ¿Cómo observo yo a un niño? ¿Ustedes creen que una persona del campo observe igual a los niños que nosotros? No, ¿verdad? O un pueblo, una cultura que esté en guerra, ¿observará igual a los niños que nosotros? No, claro que no. Y esta breve historia que les estoy mostrando solamente es la mirada europea que permea hacia Estados Unidos y que nos llega a México. Pero en realidad todavía muchas culturas en nuestro propio país, muchas culturas en otros lugares del mundo no ven a la infancia y a la niñez como la vemos nosotros. Y sin embargo, Dios es bueno. Dios nos enseña
que esa etapa es una etapa bendecida y nos los enseña desde hace 2000 años. Si no lo hemos visto es porque los humanos tenemos una capacidad bien limitada. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí hay que diferenciar entre crecimiento y desarrollo. Antes de contestar esta pregunta, ¿qué entendemos por crecimiento y qué entendemos por desarrollo? ¿Me regalas la siguiente? Si ven ahí, el crecimiento se define como el aumento del número de células de un organismo y conlleva el aumento de tamaño. Es medible y cuantificable. Es decir, ¿ustedes han llevado alguna vez a sus hijos a un nutriólogo? ¿O conocen o ustedes mismos han ido a un nutriólogo? ¿Qué es lo primero que hace un nutriólogo? Nos mide y nos pesa. Y luego saca unas tablitas que todos temblamos cuando las saca, ¿no? Y que son percentiles. Y que entonces hay una línea que dice, esto es por donde tú debes de estar. Y resulta que yo estoy hasta el final, ¿no? Hasta allá, es más, ya no hay rayita para que pongan mi peso y mi talla, ¿no? Pero eso es el crecimiento. El crecimiento es el aumento de las células y si mis células aumentan, pues yo crezco, ¿no? Mis órganos crecen, mis brazos crecen, todo eso es crecimiento. Y el crecimiento no quiere decir que estamos maduros, hermanos. Por eso les decía que sí hay niños de 45 años, pero bueno, vamos a seguir avanzando. En cuanto al desarrollo, son los cambios sistemáticos y sucesivos que siguen un patrón lógico y ordenado durante un periodo prolongado y que facilitan la adaptación del niño al ambiente. El facilitar la adaptación al niño al ambiente, eso es lo básico de conocer del desarrollo. ¿Por qué? Porque yo crezco, pero me adapto al medio. Puede ser que crezca y no me adapte. Puede ser que tenga 45 años y siga viviendo con mis papás. Puede ser que tenga 45 años y que no tenga un trabajo, que no sea alguien estable, que emocionalmente no sea funcional. Entonces, ¿cómo está mi desarrollo? A eso sí le llamamos desarrollo, al madurar, no nada más al crecer en estatura, sino a los procesos mentales que tenemos. Y aquí estas conexiones neuronales que necesitamos para madurar, solamente las logramos con experiencias. Y esto nos provoca o nos ayuda a tener sinapsis, es decir, que nuestras neuronas, que son las células especializadas del cerebro, se conecten de una manera, que tengan una buena conexión entre ellas. Y entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver las etapas del desarrollo humano. ¿Ustedes creen que sea importante conocer las etapas del desarrollo humano? Mucho, ¿verdad? Dice la hermana Sonia, mucho, claro que sí. Y no solamente las etapas del desarrollo cuando el niño nace, sino desde que el niño está en el vientre de la madre. Desde que el niño está en la etapa prenatal, que es cuando antes del nacimiento, hay 3 etapas. Una que es la germinal, la embrionaria y la fetal. La germinal va de los 0 a los 13 días, la embrionaria de las 2 semanas a las 8, la fetal de las 8 semanas a las 36 o a las 40, ¿no? Y aquí me pregunto, ¿ustedes creen que en ese momento, cuando el hijo, el bebé está, feto, porque pues ahí dice que es fetal, entonces es feto, está en el vientre de la madre, ellos estén aprendiendo cosas? ¿Ellos tengan esta sinapsis neuronal de la que les estoy hablando? ¿Sí? A ver, levanten la mano quien dice que sí. Ok, ahora levanten la mano quien dice que no aprende nada allá adentro. Híjole, hermano, pues sí, efectivamente, eso es claro que no es real. Porque fíjense, hermanos, que cuando el niño nace, ya tiene un montón de conocimientos, ya tiene un montón de sensaciones. ¿Saben? Hasta para mover los brazos, para mover las piernas, para succionar, para tener agarre. Todo eso ya se llevó adentro y se gestó en el vientre de la madre. ¿Qué necesita una madre para que un niño logre un buen desarrollo?
buena alimentación, sueño, pues digamos sano, ¿no? Por lo menos tus 8 o 6 horas diarias de sueño y sobre todo tener tranquilidad emocional. Mucha gente a este último punto no le da importancia, pero por supuesto que tiene importancia. Imagínense que la mamá segrega un alto contenido de neuronas, por ejemplo, de serotonina o de dopamina o de algunas otras elementos que se necesitan para hacer sinapsis, y esto es en la sangre. Y adivinen de dónde viene la sangre que alimenta al feto, de la madre. ¿Ustedes creen que esas hormonas se eliminan? No, esas hormonas pasan al feto. Esas hormonas, y a veces preguntamos, ¿por qué mi hijo no duerme bien? ¿Por qué mi hijo llora toda la noche? ¿Por qué no logro tranquilizarlo? Hormonas, ¿no? Hormonas que le pasamos a nuestro bebé desde que estábamos embarazadas. Y esto no se trata de sentirnos culpables, porque al final cada quien tendrá un contexto diferente y tendrá muchas situaciones en la vida que tenga que resolver. Y mucho estrés. En las ciudades de lo que nos sobra y podemos regalar es estrés. Se trata de que seamos conscientes, de lo que en el cerebro de los niños pasa. Ahora, en la etapa postnatal, bueno, pues ya vimos que eso es socialmente determinado. Yo les marqué infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez, que es lo que la mayoría de los autores nos maneja. Pero hay etapa que digan lactantes, niños pequeños, niños grandes, niños medianos. Bueno, ya esta forma de establecer las etapas, pues cada autor tendrá su forma. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de los 0 años a la muerte? A la muerte, hermanos, No estoy diciendo que nuestro cerebro se deja de desarrollar a los 12 años, no, a la muerte. Lo importante es el desarrollo cognitivo o cerebral, el desarrollo perceptual, el desarrollo motor, el desarrollo afectivo y el desarrollo espiritual. Todas estas formas de desarrollo son lo que nos va a ayudar a adaptarnos mejor al mundo en el que vivimos. Si olvidamos alguno de esos, no vamos a ser adultos funcionales. Si olvidamos la espiritualidad, no somos adultos funcionales. Pero si olvidamos los conocimientos y desarrollar en nuestro niño el habla, las emociones, el autocontrol de sus emociones, no son niños funcionales. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿En qué momento inicia el desarrollo? Bueno, pues estas conexiones neuronales ya habíamos dicho que era desde que están en el vientre de la madre y es por las experiencias. ¿Sí me regalas la siguiente, por favor? Nos tenemos que regresar un poquito a estas etapas del desarrollo y vamos a ver en qué etapa aparece el desarrollo del cerebro o del sistema nervioso. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Pues miren, en la primera etapa, que es la germinal, que es de los 0 a los 13 días, se da la fertilización, la división celular y la implantación. Aquí todavía no tenemos, o no hay, hasta el momento los científicos no han encontrado trabajo a nivel cerebral, pero vamos a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, que es la embrionaria, a las 2 semanas, 14 días de implantado, se empieza a formar la placenta, el corazón empieza a latir y empiezan a desarrollarse los ojos y los vasos sanguíneos y adivinen qué. ¿Qué dice ahí, hermanos? El sistema nervioso, ¿a los cuántos días? A los 18 días. A los 18 días mi niño ya está empezando a recibir estas sensaciones, esta capacidad de procesar a través de su sistema nervioso. Empiezan a formarse los brazos, las piernas y gónadas y termina el desarrollo de los principales órganos. Fíjense que aquí cómo Dios es maravilloso. Si no tenemos cerebro, ¿podremos mover las piernas y los brazos?
Fíjense, hasta que el sistema nervioso se empieza a formar, se empiezan a formar los brazos y las piernas, porque ¿para qué las quieres antes? ¿No? Entonces, hablamos aquí ya de capacidad. ¿Qué capacidad tenemos de hacer algunas cosas? Vamos a la siguiente. Espérenme, regrésamela tantito. Vean ahí, esa donde dice 3 semanas y tiene una como tripita rosa, eso es el cerebro. Ese es el cerebro del bebé, así empieza. Y a las 4 o 6 semanas es un poco más grande, pero ¿ustedes creen que tenga forma de cerebro? Todavía no tiene forma de cerebro, o no como lo conocemos. Y aquí las experiencias y los estímulos son muy importantes, muy importantes. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, se movió un poquito la diapositiva, pero no importa, hermanos. Aquí en la etapa de las 8 semanas a las 40 semanas, que es la etapa fetal, ya hay movimientos de brazos y piernas. ¿Por qué? Pues porque ya nuestro sistema nervioso ya está formándose cada vez mejor. Miren, ahí lo podemos ver a las 10 y a las 15 semanas cómo ya va tomando las estructuras que conocemos. Y al momento del nacimiento madura el sistema nervioso. Ahí ya hay un sistema nervioso maduro. ¿Y qué creen? Que los bebés crean un montón de conexiones neuronales, pero muchísimas, más de las que necesita. Y entre más estimulado es, más conexiones neuronales. Pero aquí viene algo importante, que es la primer poda neuronal. Y esta ocurre a los 8 meses de la vida intrauterina. Cuando yo tengo 8 meses de embarazo, comienza la primer poda neuronal. Y van a decir, ¿y qué es eso, hermana? Pasemos a la siguiente. Pues así como se escucha, las neuronas se podan, es decir, se eliminan las conexiones neuronales que no son estimuladas. Lo que dirían por ahí en algún momento en Francia cuando estaban haciendo una revuelta y decían que pensamiento que se estanca, pensamiento que se pudre, pues sí es cierto, hermanos, porque si no usamos desde las 18 semanas de embarazo, desde ese momento se habla de estimulación temprana. Quien nos quiera vender que la estimulación temprana se da cuando nace el bebé y hasta los 2 años, no es cierto, no es cierto. La estimulación es desde antes que nazca el bebé. Y entonces aquí hay etapas de poda neuronal. Y tenemos la primera a los 8 meses, la siguiente poda neuronal va a ser a los 6 meses, la siguiente a los 2 años, la siguiente a los 7 años, la siguiente a los 12 años, y por ahí todavía los científicos están peleando si es que existe una a los 25 años o no existe una. ¿Y por qué? Porque resulta que el cerebro de los seres humanos como especie madura hasta los 25 años, hermanos. Hasta los 25 años se crea el neocórtex o corteza cerebral, que es la que reprime todos los estímulos reptilianos. Porque sí sabían que tenemos un cerebro reptiliano, ¿verdad? ¿Y saben? ¿No? Ay, pues déjenme contarles, hermanos. El cerebro se va formando por capas, como las cebollas en Shrek, así, igualito. Son capas. Y la primer capa es un cerebro reptiliano. Y ese cerebro reptiliano se encarga de nuestra supervivencia, a costa de lo que sea. Si tengo que pelear, si tengo que gritar, si tengo que correr, lo que tenga que hacer por sobrevivir, lo voy a hacer. Y adivinen qué, en la infancia, estas conexiones de este cerebro reptiliano son sumamente fuertes. ¿Quién no ha visto a un niño morder? ¿Quién no ha visto a un niño tirarse y patalear? ¿Quién no ha visto a un niño aventarse a los golpes con quien sea? Eso es un niño. Por eso yo les preguntaba al principio, ¿en serio conocen a los niños? Porque quien conozca a los niños y los voltea a ver en un supermercado cuando su niño está en plena rabieta y le haga ay, él no conoce a los niños. Porque los niños hacen eso. Es natural en los niños. Es
cerebralmente entendible. El niño todavía no crea esta corteza cerebral que le permite limitar todas esas emociones. Todavía no funciona así su cerebro. Entonces, cuando veamos a un niño haciendo rabieta, hermano, no hagamos cara de fuchi. ¿O qué no nos gustan los niños? Pues habrá quien no nos gusten, pero pasamos por ese momento. ¿Quién no hizo una rabieta con sus papás? ¿Quién no se peleó en la primaria? ¿Quién no se peleó en la secundaria? ¿Quién no dijo palabrotas en la primaria y en la secundaria? Bueno, yo sé que hay quien diga yo, hermana, yo. Pero no somos la mayoría, hermanos. Y miren, aquí regreso a la predicación del hermano Caleb. A Dios nadie lo puede engañar y Él no puede ser burlado. Porque, ¿qué creen? Que esta poda de los 12 años es sumamente importante. Por eso debemos de cuidar a nuestros adolescentes. Porque si a los adolescentes no les mostramos cómo resolver conflictos, ellos van a seguir resolviendo conflictos, mordiendo, peleando, arañando y diciendo palabrotas. Porque no hemos permitido que las conexiones neuronales de la nueva corteza cerebral hagan sinapsis con la antigua corteza cerebral y que le digan, a ver, porque déjenme decirles, la corteza cerebral es la que se encarga de decirle, a ver, aguanta, chango, aguanta, no des de golpes, aguanta, cocodrilo, ¿no? Porque tenemos un sistema reptiliano, animal, entonces esta corteza cerebral es la que lo cubre y le dice, aguántate, no puedes pegar, no puedes morder, no puedes insultar al de al frente, no puedes tocar el claxon, perdón, así como ustedes saben, ¿no? O sea, esa es la corteza cerebral. ¿Y qué creen? Que se forma y se acaba de consolidar hasta los 25 años. Hasta los 25 años. Imagínense, de verdad, ¿por qué les exigimos tanto a nuestros niños y a nuestros adolescentes cuando su capacidad cerebral se está formando, se está conformando? Imagínense por qué me llena de una profunda tristeza pensar en estas madres de 10 años, de 11 años y de 12 años, que son niñas creando niños, criándolos, educándolos. ¿Es en serio? ¿Es en serio que eso es lo que queremos para la sociedad? ¿Es en serio que cuando vemos a nuestra hija y le decimos, uy, tú ya estás quedada? ¿En serio? ¿En serio quieres que tu hija se case a esa edad cuando ni siquiera es capaz de resolver un conflicto? Pero bueno, déjenme relajo. Entonces aquí vemos que el desarrollo es muy importante. El desarrollo cognitivo, el desarrollo perceptual, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Los seres humanos tenemos 5 grandes canales de comunicación con el exterior. No más, 5. Porque Dios sabía que no podíamos con más. Solamente tenemos la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Y adivinen qué, solo siendo 5 no los dominamos. No dominamos nuestra lengua, no dominamos nuestros ojos, no dominamos nuestro oído, no dominamos nuestro tacto y no dominamos nuestro gusto, porque a mí me encanta el pan de dulce y aunque tenga diabetes tipo 3, 4, 5 mil, 2 mil, 6 mil, yo voy a seguirme comiendo mi pan porque a mí me gusta. No nos dominamos y somos adultos. Yo tengo 40 años y aún sigo comportándome a veces como una niña sin una corteza cerebral conformada, ¿no? Porque es la realidad. Vamos a pasar a la siguiente. Y entonces aquí ya podemos responder por qué estudiar el desarrollo del niño. Porque al cambiar mi concepción sobre el crecimiento y el desarrollo de los niños, puedo analizar mi forma de actuar. Es decir, voy a procurar mejorar la forma de educar y de enseñar a mis hijos.
¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces en medio de un berrinche de su hijo, usted que es el adulto, reacciona como niño, levanta al niño y le da una nalgada? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Quién es el adulto ahí? ¿De veras hay un adulto en esa situación? Yo creo que ahí hay dos niños, solo que uno mantiene y el otro pues recibe, pero no hay un adulto. El adulto debería de ser capaz de dominar sus emociones y de analizar lo que está sucediendo para reaccionar no desde la emoción. Y les agarro aquí porque aquí se siente la emoción, hermanos. Aquí se siente el enojo y empieza a subir, así como cuando vaciamos una Coca-Cola en un vaso caliente, empieza a subir y sube por la cabeza y llega un momento en que la corteza cerebral se inhibió, porque permití que esa emoción me sobrepasara. No le di tiempo a mi cerebro a que analizara la situación y la convirtiera en un sentimiento. Porque esa es otra historia. Pensamos que las emociones y los sentimientos son la misma cosa y no es cierto. Las emociones solamente son, a ver si me acuerdo todavía de todas: alegría, ira, tristeza y enojo. Estas son emociones. El amor, la tolerancia, la empatía, estos son sentimientos. Y es cuando yo transformo mi emoción y la paso por esa corteza cerebral que se supone que desde los 25 años ya está desarrollada en mí. Y entonces la puedo transportar en un sentimiento. Y si no me detengo en ese momento cuando mi hijo está haciendo una rabieta y todo el mundo me está volteando a ver y me siento socialmente presionada y no utilizo mi corteza cerebral, adivinen con qué voy a funcionar. No los oigo, hermano. Con el sistema y con el cerebro reptiliano, o sea, me voy a volver un animal. Y voy a agarrar a mi hijo y lo voy a levantar y le voy a dar una nalgada y aparte a lo mejor y voy con una mala palabra. Y vamos a ver en qué se traduce esto. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Usted cómo mira a los niños, hermano? ¿Cómo los mira? ¿Cómo los trata? Sí, tu mamá y tu papá deben de aprender a mirarte, efectivamente. Esa mirada influye en la forma en que los trata, en que los educa, en cómo les enseña, es decir, cómo les muestra el mundo. ¿Es en serio que los adultos queremos voltear a ver el mundo de los niños? ¿Le queremos dar una mirada a ese mundo? Pero no para ver y juzgar, para ver y comprender por las situaciones que están pasando los niños, para comprender que cuando yo veo a mi hijo y le digo, ¿qué no entiendes? ¿Tendría yo que ponerme así, hermanos? Perdón por lo de la espalda. ¿Tendría yo que ponerme así y escucharme a mí misma decir, Karina, ¿qué no entiendes? Porque la que tengo que entender soy yo como adulta, porque él sí entiende, pero entiende de una manera diferente a la que yo entiendo. Aquí el que le está mostrando el mundo soy yo. Y si yo le muestro que todo se soluciona a golpes y sombrerazos, pues no me extrañe que mañana me manden una circular de la escuela diciendo que mi hijo le pegó a otro niño porque le dijo que tenía el pelo más feo del mundo. Porque adivinen quién le enseñó a solucionar así los problemas. Pues yo le enseñé eso. Vamos a pasar a la siguiente. Y ahí pues, fíjense, ahí hay un niño como de 45, 50 años. ¿Es en serio? Es en serio, hermanos. Ahí está, mírenlo. Y hasta tiene su babero y su pañal, por si acaso, ¿no? Pero a ese no le decimos nada. A ese no lo obligamos a que salga al mundo y se enfrente al mundo. Y que con sus propios medios y con todo el miedo que nos da ir a pedir un trabajo a todos en un momento, vaya y lo enfrente. A ese no le decimos nada,
Pero ¿qué tal al niño de 4 años? ¿Qué tal allá aquí a la niña de 6 años? Porque el otro ya tiene fuerzas. Y no vaya a ser que se voltee y me golpee, porque pues muy reptiliano mi cerebro, pero tonta tampoco soy. El niño de 3, 4, 5 años no me va a golpear, pero el de 35, el de 25, a ese sí ya no le digo nada. Entonces vamos viendo cómo miramos el mundo de los niños, vamos viendo. Y vamos a ver la siguiente. Mi objetivo del día de hoy era revisar algunas perspectivas sobre el desarrollo del niño, que creo que ya lo he explicado, y lo siguiente es para ayudarlo a tomar mejores decisiones y vincularlo con la enseñanza bíblica. ¿Cómo ayudo a mi hijo a tomar mejores decisiones? ¿Ustedes saben qué es tomar una decisión? Y toman las mejores decisiones, ¿no? Todos tomamos las mejores decisiones. ¿Qué creen, hermanos? Que sí. Porque cuando yo tomo una decisión, en ese momento para mí fue lo mejor. A lo mejor a la vuelta del tiempo me doy cuenta que no fue la mejor, pero en el momento que decido, estoy segura que es lo mejor. El problema no es ese, el problema es que no analicé si realmente era la mejor decisión. No lo analicé, no lo pasé por mi corteza cerebral, que es la que me dice si está bien lo que estoy haciendo o no. Y entonces, tomar una decisión es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre diferentes opciones. Si usted no tiene por lo menos 2 opciones, no está tomando una decisión. O sea, casarse a los 20 años y irte a vivir con tu mamá no es tomar una decisión, porque no tienes otra opción. O sea, no dices o vivo en mi casa o vivo en la casa de mis padres. O sea, la única opción que tienes es ir a vivir con tus padres. No estás tomando una decisión. Tienes que tener por lo menos 2 opciones. Después, las personas no responden de la misma forma a una situación problemática. ¿Por qué? Por la estimulación, por las situaciones que han atravesado a lo largo de su vida. No hay 2 personas que reaccionen de la misma manera porque han tenido vidas diferentes, se les ha estimulado de maneras diferentes. No voy a tomar la misma decisión yo, Karina, vivida en Tláhuac, en un lugar que dicen que es ciudad, pero hay vacas pastando, a una persona que vive en la alcaldía Cuauhtémoc, donde en su vida ha visto una vaca. O sea, lo que nosotros demostramos a los niños es lo que les va a ayudar a tomar decisiones, a decidir entre 2 cosas. Y si yo pues no le he mostrado mucho, y aquí me remito a la predicación del hermano Caleb, espérenme porque no me quiero equivocar y luego, fíjense, él dijo, no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. ¿Ven cómo Dios es bien bueno que hasta por medio de mi hermano Caleb me dio estas palabras sabias? ¿Cómo voy a cosechar algo que no sembré? ¿Cómo le puedo pedir a mi hijo que me ayude en mi casa si en la vida le he enseñado a que me ayude en mi casa? Y que cuando mi hijo agarra un trapeador y moja todo el piso, le digo, ay, quítate, córrele, vete por allá, corre, que ni te vea, córrele. Antes de que salga el reptil que hay en mí, vete, ¿no? Entonces, ¿qué aprendió el niño? ¿Saben qué le enseñaron en ese momento? Que su ayuda no es útil, que lo que él hace es algo inútil y que te crea más trabajo. ¿Qué no sería mejor que si ya me regó todo, agarre yo un trapeador seco y lo seque? Y que al final sé que en algún momento él me va a ayudar y lo va a hacer de mejor manera en cuanto empiece a desarrollar su capacidad cerebral, sus manos crezcan, él sea más alto. Y todavía tenemos la osadía, hermanos, de decirle a nuestros hijos, a ver si cuando seas grande y ya puedas, me ayudas. ¿Quién no ha dicho esas sabias palabras? Hermanos, pues si de niño no lo dejaban, ¿ustedes creen que cuando sea grande y después de muchas veces de haber escuchado, vete por allá y que no te vea,
Él va a tener la iniciativa de cuando ya sea grande decir, ¿te ayudo? No, mejor me voy por allá donde nadie me vea. Y así me evito problemas, así se evitan los problemas. Y mi decisión es no ayudar en la casa y mejor salirme de la casa porque por allá no me ven, ¿no? Y después les decimos, viene la otra osadía, pero ¿dónde andas? Nunca estás en la casa, pero si ustedes lo corrieron, ustedes le dijeron, vete por allá por donde no te vea. ¿Ven cómo el problema no son los niños? El problema son las indicaciones que les damos. Estamos muy enojados y estamos hablando con el niño y le decimos, mira, ya estoy harta, ya, no te aguanto. Si quieres te puedes ir. ¿Qué ole? ¿Qué creen que va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer? Se va a ir. Ah, pero ahí viene la otra. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Estoy hablando contigo, ¿por qué no me pones atención? El niño ya iba así. Le dice eso, regresa. Y después usted le dice, pero ya vete. ¿Qué? ¿Es en serio? Y de verdad, o sea, nosotros no damos indicaciones claras. ¿Por qué? Porque ni nosotros sabemos tomar decisiones. Porque nosotros no sabemos si queremos que se quede para que yo hable con él o que se vaya para evitarme el problema. O que regrese porque de verdad sí quiero decirle algo, o que mejor se vaya porque quiero ver mi novela de las 8. Entonces, cuando yo sepa qué es lo que quiero, entonces mejor se lo indico. Pero bueno, vamos a ver por qué no respondemos. Pues allá dice que porque el proceso de toma de decisiones se da de manera periódica y constante en la vida de un individuo y requiere algo bien fácil, hermanos, bien sencillito, así, no cuesta nada. Allá abajo en morado, ¿qué dice que necesita? Congruencia. ¿Soy congruente? ¿Soy congruente? Híjole, quiero que mi hijo vaya todos los sábados a la iglesia, pero hoy tengo una cita con una amiga muy importante porque tiene muchos años que no la veo. Y entonces mi hijo se acerca y me dice, ¿vamos a ir a la iglesia? No, porque tengo una cita con una amiga muy importante. Ok. El siguiente sábado le digo a mi hijo, prepárate porque nos vamos a ir a la iglesia. ¿Qué crees, mamá? Tengo una cita muy importante con un amigo y no voy a poder ir. ¿Y qué pasa? Yo me enojo. Mi hijo nunca quiere ir a la iglesia, se la quiere pasar con sus amigotes. Pero si hace 8 días tú no fuiste por lo mismo. Entonces, ¿quiero que vaya todos los sábados o no quiero que vaya todos los sábados? No, pues sí, exacto, ahí está la respuesta. No. Les digo que nada más hay que escucharlos tantito para saber de qué se trata esto. Pero bueno, ahora dice que es periódica y constante. ¿Desde cuándo tengo que dejar decidir a mi hijo? ¿Qué le puedo dejar que él decida? Hay cosas que no pueden decidir los niños definitivamente. Yo no le puedo decir a mi hijo, ¿quieres comer o no quieres comer? No hagan eso, hermanos. La comida es algo biológicamente necesario para vivir y nuestro trabajo como padres es uno, que no se muera nuestro hijo. Ese es nuestro trabajo, que si el niño va a meter los dedos al contacto, yo lo quito porque tiene que seguir vivo. Que si el niño se va a atravesar la calle sin ver, yo lo agarro porque tiene que seguir vivo. Que si se quiere aventar desde la litera, yo lo detengo porque tiene que seguir vivo. Hay cosas que no pueden decidir los niños. Comer no está en su decisión, pero ¿saben qué sí está en su decisión? ¿Qué quiere comer? Pero tampoco está en su decisión decir, quiero chetos. No, así no es. Yo le tengo que dar, ¿cuántas opciones? Ya les acabo de decir en la diapositiva anterior. Por lo menos
2, por lo menos. Si yo le digo, ¿qué quieres comer? El niño va a decir pizza, hamburguesa. No se extrañen, si nosotros tampoco dominamos nuestra lengua y nuestro gusto, ¿ustedes creen que un niño lo va a hacer? No, pero ¿qué le tengo que decir? ¿Quieres pollo o quieres pescado? ¿Quieres res o quieres pollo? ¿Quieres verdura o quieres fruta? ¿O qué verdura quieres? Yo le tengo que decir, le tengo que enseñar a decidir. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo lo vinculo con la palabra de Dios? ¿Cómo lo vinculo? Hermanos, esa es la pregunta más sencilla que he respondido. Porque Dios es bueno, Dios nos ama, Dios no nos iba a dejar solos. Es como el Padre que quiere que vivamos y que su único trabajo es que no muramos. Entonces Él nos ha dejado un montón de instrucciones para aprender a educar a nuestros hijos y para que como hijos nos eduquemos. Vamos a ver si tenemos las citas o las podemos empezar como… Mira, sino que esas citas las pueden consultar en su Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia está al alcance de un clic. Pero la que sí me gustaría que leyéramos sería Efesios 6 del 1 al 9. Si alguien lo tiene y me hace favor de leerlo, se lo agradecería muchísimo. ¿No? Bueno, se los leo de aquí. A ver, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ya no tendría que leer nada más. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ustedes les han enseñado de justicia a sus hijos? ¿Han hablado sobre la justicia con sus hijos? Porque a lo mejor sus hijos ni siquiera saben qué es justo y piensan que justo es el señor de la tienda, que se llama Don Justo, ¿no? O sea, es en serio, o sea, ustedes lo toman a broma todo, pero no, es en serio. ¿Quién nacemos sabiendo lo que significan las palabras? Nadie. ¿Quién debe de enseñarle a los hijos qué significan las palabras? Nosotros, pero no, porque nosotros decimos, pásame la de esta, que está arriba del de este, que está junto al ese otro. Pero ¿saben qué? Aparte está mal dada la instrucción. Pásame, fíjense, escúchenla. Pásenme la de esta, que está sobre el de este, que está al lado de ese. Cuando el niño, acuérdense que su niño no tiene el cerebro desarrollado, por favor, piensen en eso. Cuando el niño va caminando tiene que hacer un esfuerzo de marcha. ¿Sí sabían eso? Los niños no caminan con autonomía como nosotros. Tan no caminan con autonomía que cuando ellos empiezan a crecer, ahora sí hablamos de crecimiento, y los pies les crecen y pasan de talla 22 a 23 o de 19 a 20, de cualquier talla que aumenten, se tropiezan con todo. Y cuando las manos les crecen, tiran todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Ustedes alguna vez han tomado alguna clase de natación? ¿Han visto a la gente que usa aletas? ¿Cómo camina? ¿Por qué? Porque no está a la medida de tu pie, es más grande. Es más, las que estamos casadas, vamos a evidenciarnos, ¿por qué no? Cuando usamos las chanclas del marido, ¿no nos tropezamos con las cosas? ¿Por qué? Porque no calculo. Caminar requiere un esfuerzo de calcular cuánto voy a subir la rodilla,
hacia dónde la voy a encaminar y en qué momento tengo que subir la otra para dar el siguiente paso. Nosotros como adultos eso lo hacemos fácil y aún así nos tropezamos con las chanclas, pero bueno, imagínense que el niño va caminando, pásame la de esta, él piensa, pásame la de esta, ¿qué es la de esta? Pásame la de esta, ¿qué será la de esta? Viene otra instrucción que está junto al de este. ¿Qué es junto? ¿Está al junto derecho, al junto izquierdo, al junto atrás o al junto enfrente? Si no es al junto, ¿está arriba o abajo? Que está junto al de este, que está al lado del este. Ya fue mucha información. Regresa y les dice, no está. ¿Y qué dice? ¿Qué decimos la mamá? ¡Ah, sí se la saben! Sí se la saben. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Pero fíjense, hermanos, ya los estamos amenazando. De verdad que si fuera un adulto nos podría ir a denunciar, porque lo estoy amenazando con lujo de detalle. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Ustedes creen que el niño va a pensar en el de este de la de esta que estaba junto al este? Él está pensando en qué me va a hacer. Ve y búscalo. ¿Qué tengo que buscar? Ya no sé qué tengo que buscar. Vamos a ser claros, hermanos. Aquí claramente dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tenemos que hablar, fíjense de todo lo que tenemos que hablar, de la obediencia, de quién es el Padre, de quién es el Hijo, quién está sujeto a quién y qué es justicia. ¿Qué es justicia? Exacto. Ok, cada quien, observen cómo cada quien tenemos nuestra propia idea de qué es justicia. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es honrar? Hemos hablado de la honra con nuestros hijos. ¿Nuestros hijos saben cuáles son los mandamientos? ¿Saben cuál es la primer promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y para qué quiero vivir larga vida sobre la tierra si te la pasas diciéndome y si no lo encuentro, qué te hago? ¿Para qué quiero vivir larga vida? ¿Han hablado con sus hijos sobre para qué queremos tener larga vida? Y vosotros, padres, aquí está la clave de todo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Es en serio? ¿Ustedes lo sabían? Yo me enteré cuando revisé este texto. Hace mucho tiempo, pero me enteré en ese momento. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando yo golpeo a mi hijo, ¿lo provoco a ira? Cuando yo le digo eres un inútil, eres un flojo, un bueno para nada, no haces bien las cosas, ¿lo provoco a ira? Hasta a mí me provocarían a ira si me dicen eso. Y eso que soy un adulto con una corteza cerebral desarrollada. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? De mi amonestación, de mis castigos. De mi disciplina, de lo que yo creo que es disciplina. En la disciplina del Señor, del Señor. ¿Sabemos cuál es la disciplina del Señor? ¿Ven por qué tenemos que venir cada sábado aquí a enterarnos de lo que Dios quiere de nosotros? Porque no sabemos qué es la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos. Ay, hermanos, no me vayan a salir con que sus hijos son sus siervos, ¿eh? Ya hablamos de la contextualización. En ese tiempo había criados.
Siervos, obedeced a nuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sí o no tiene que ver con la predicación que nos acaban de dar hoy? ¿Ven por qué tenemos que venir? ¿Ven por qué nos tenemos que reunir? Porque nos tenemos que amonestar unos a otros. Ay, es que el hermano ya me dijo que yo me porto bien mal, por eso mejor ya no voy. Pues adivina qué, a eso vas al templo. Híjole, es que el hermano ya me dijo que trato bien mal a mi hijo y pues mejor ya por eso ya no voy. Pues ¿qué crees? A eso vas al templo. Si no quieres saber nada de eso, pues quédate allá, pero allá no está la promesa. ¿Quieres a tus hijos cerca del Señor? Acércate tú al Señor. ¿Quieres hijos que sepan tomar decisiones? Aprende tú a tomar decisiones. ¿Quieres hijos que controlen sus emociones? Aprende a controlar tus emociones. Porque lo que siembras, cosechas. Y por último, y vosotros amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas. Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Ya no lo repitan, aquí dicen que no. Dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que no hay acepción de personas con Él. ¿Adivinen qué, hermanos? Para Dios, nuestros hijos, nuestros niños y nosotros tenemos el mismo valor. ¿Valgo yo lo mismo que vale mi niño? Y lo que mi hijo tiene que decir es tan importante como lo que yo le tengo que decir. Y aquí nada más un consejo que es para mí, pero que se los comparto. Escuchemos más a nuestros hijos. Escuchemos más lo que ellos tienen que decirnos y hablemos menos. Porque escuchando a nuestros hijos, ellos nos van a tener confianza. Hablemos con nuestros hijos de esos temas súper prohibidos. Quitémosle la carga emocional a las palabras: sexo, sexualidad, drogas, homosexualidad. Quitémosle la carga emocional, quitémosle los golpes y las heridas de infancia que nos provocan. Que cuando le quisimos preguntar a nuestros papás sobre sexo nos dijeron: cállate. De eso no se habla. Y eso es una herida que venimos cargando y que cuando nuestros hijos nos preguntan, adivinen qué contestamos: cállate, de eso no se habla. Y repetimos ciclos. Y aquí quiero hacer el recordatorio de la predicación que nos daba el hermano Ulaje, cuando nos decía cuántas heridas de infancia tenemos y cuántas venimos cargando. Y también quiero hacer referencia a la predicación del pastor Mario, cuando decía qué carga emocional le estamos poniendo a nuestro hijo cuando le damos un nombre. Porque yo resulta que le pongo Sansón. ¿Por qué le puse Sansón? Bueno, porque yo quiero un hijo grandote, fuerte, robusto, que tire columnas, ¿no? Eso quiero yo. ¿Pero qué creen? Mi hijo mide 1.20 y ya tiene 16 años y está bien flaquito. Y entonces, ¿qué creen? Que mi perspectiva de lo que iba a ser mi hijo no se cumplió. Y ahí empieza un verdadero problema porque no es lo que yo esperaba. Pero adivinen qué, hermanos, Dios no nos da lo que esperamos, Dios nos da lo que necesitamos. Eso es lo que Dios nos da, eso es lo que Él nos ofrece. Entonces, hermanos, ya por último, la última diapositiva es, pues muchas gracias. Gracias por su atenta escucha, gracias por permitirme estar aquí al frente. Para mí esta fue una conferencia muy importante porque no es lo mismo compartir con mis hermanos en la fe que compartir con gente a la que no le puedo leer un pasaje de la Biblia y decirle: Dios te enseña a ser padre.
Dios te muestra y te da sabiduría. Y si no puedes, la misma palabra dice, quien quiera sabiduría, demándela. Y así es, hermanos, si necesitan sabidurías para ser padres, demándenla. Muchas gracias, hermanos. Qué gran bendición, hermano. Quisiera leerte una parte de la escritura muy preciosa que a mí me ha ayudado mucho hablando de nuestros pequeños. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Es decir, en nuestras manos tenemos una responsabilidad, hermano. Y no estoy hablando solo de los padres, estoy hablando de todos. Ahorita que hablaba mi hermana Karina, a la cual le agradezco mucho, vino a mi mente el momento en que Jesús se pierde de la vista de sus padres. Van a Jerusalén, pero de pronto sus padres no encuentran a Jesús. Imagínense, hermanos, la angustia de José y de María, de no saber. Pero me llamó mucho la atención algo que decía mi hermana, cómo el Espíritu Santo pone en nosotros el tomar decisiones. ¿Saben cuál fue la decisión de Jesús? Estar en los negocios de su Padre. Pero algo más hermoso, hermano, dice que María guardaba todo eso en su corazón. Esa es la manera de ver la mirada de los niños en nuestra comunidad, hermano. Siempre con la sabiduría que viene de lo alto, amén. Me impresiona la manera en cómo María toma esta parte. Como decía Karina, muchos de nosotros hubiéramos reaccionado de muy diferente manera. Es decir, Jesús se perdió por 3 días, hermano. Y José y María lo estaban buscando y no lo encontraban hasta que alguien les dice: ¿sabes qué? Jesús está en el templo. ¿Qué está haciendo? Está en los negocios de su Padre. Así que esta palabra que hoy fue dada para nosotros, hermano, y lo que dice el salmista, que nuestros niños son como saetas en nuestras manos, y de nosotros depende, hermano, cuánto queremos impulsarlos y lanzarlos como comunidad. Amén. De nosotros depende que nuestro corazón sepa a través del Espíritu Santo cuánto necesitamos empujar, no solamente a nuestros niños, hermano, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y permitir que el Espíritu Santo vaya guardando en nuestros corazones todo eso que ellos viven y que nosotros vamos viviendo, para la honra y la gloria del que vive. Amén, hermano. No sé si tengan alguna pregunta, hermano, alguna inquietud. Vamos a dar un tiempo para saber si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta de lo que escuchamos. Si no, ok, entonces si alguno tiene alguna pregunta, por favor, mis hermanos ujieres nos las van a pasar y nosotros las vamos a canalizar, porque esto no va a terminar aquí. Esperemos en el Señor que nos pueda seguir dando este tipo de eventos. Vamos a tener algunos talleres con los niños directamente, hermano, así que por favor, ujieres, pásenos las preguntas. Por cuestión de tiempo ahorita ya necesitamos desalojar, entonces
Vamos a guardar esas preguntas y créanme, hermanos, que nos vamos a acercar a ustedes. Si pueden poner el nombre de los padres o el nombre del hermano que hizo la pregunta, por favor, para que en su momento podamos acercarnos a ellos y podamos platicar acerca de estas inquietudes o estas preguntas, hermano. Mis hermanos Ujieres, por favor, ayúdenos con esa parte. Y me gustaría invitar ahorita en este momento a nuestro querido pastor para que él nos despide en una oración por este momento. Les agradecemos, hermano, con el corazón que hayan estado aquí. Deseamos que el Señor les bendiga y esta parte es para que empecemos nosotros a madurar en el Espíritu Santo. Amén, hermanos, gracias. Que el Señor les bendiga.